Bueno, bienvenidos al ciclo geológico. Esta es la segunda versión de la charla. La hicimos primero hoy en la mañana a las 12, pero la repetimos nuevamente debido a algunas dificultades técnicas que hubieron. Les agradecemos bastante a todos los participantes que están acá y les recordamos que todas las charlas que tenemos en el ciclo geológico son grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales para que las revisen si es que no pudieron asistir, por ejemplo, a esta segunda versión de la charla. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Javiera Beltrán, una geóloga titulada de la Universidad Andrés Bello, de sede Concepción, y en particular nos va a hablar un poco sobre su trabajo con el cual optó al título de geóloga. Javiera durante su periodo universitario se enfocó en comprender principalmente las áreas de la petrología y de la petrogénesis en rocas volcánicas, lo que se relaciona bastante con su trabajo de título, lo cual consiste en un análisis geoquímico y petrográfico de las rocas del ciclo precuyano en la cordillera del Viento en Argentina. Así que ahora le damos el paso a Javiera para que comience su presentación y les recordamos que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer durante el chat y la podemos responder finalmente luego de esta presentación. De igual manera, debido a que es una instancia extraordinaria, todas las preguntas que quieran hacer las pueden dejar también por nuestras redes sociales y nosotros se las podemos derivar a la expositora. Las dejo con Javier ahora, muchas gracias. Javi, estás muteada. Ahí sí. ¿Me escucho ahí? Te escucho súper. Ya. Gracias y disculpen, no sé si alguien de los presentes estuvo en la mañana, la verdad no tenía idea que iban a cortar la luz, así que me pilló de sorpresa, pero... Y por lo mismo le había puesto como cuarta para hablar para que me alcanzara la batería, pero no lo logré. Así que aquí parto de nuevo. Como les decía Camila, yo soy geóloga, me titulé hace poquito de la U. Y este es el proyecto con el cual yo defendí bueno, lo defendí y obtuve el título de geólogo. Además, esta investigación se encuentra en el marco del proyecto Fondesit del doctor Pablo Rosell, quien fue mi profe guía y me orientó en lo que es el trabajo de la investigación. Antes de empezar, no sé si ven el cuadradito morado que está en la presentación. Pueden poner el video para que no estorbe. No sé si se ve mi cara o algo, pero la idea es que lo pongan ahí para que no moleste con las imágenes y no tengan que estar corriéndolo para ver los gráficos y esas cosas. Así que ya dicho eso, bueno, esta es la estructura de la presentación. Y partiendo con la introducción y para entender por qué me fui para el otro lado a hacer mi memoria, hay que volver pasados unos 250 millones de años cuando los continentes formaban lo que era el supercontinente Gondwana y centrándonos en el margen suroccidental de este que calza con nuestro margen, el cual desde el Paleozoico superior hasta la fecha se sabe que es un margen convergente que ha presentado intermitencias en su subducción y además distintos episodios de deformación y de extensión, los cuales han dado el paso a la generación de diversos arcos magmáticos. Además, es un área muy estudiada, sabemos que en este margen es conocido como un laboratorio de geología, pero hay bastantes disyuntivas con respecto a cómo fue que ocurrieron diferentes cosas a lo largo del tiempo. Por eso está lleno de peros y de disyuntivas. Así que para esta investigación nos centramos en un pero, que es el que corresponde al ciclo preandino, el cual se encuentra entre el ciclo gondwánico y el ciclo andino, que dieron paso a lo que es la cordillera de la costa y la de los Andes. Y si bien se sabe que el ciclo preandino fue un periodo principalmente extensivo, no hay un consenso claro sobre cómo es que ocurrió la subducción durante este lapso de tiempo. Han surgido distintas hipótesis a través de los estudios que se han realizado, como un cese de la subducción o disminución de la velocidad de subducción, ocurrencias de ventanas astenosféricas, pero aún así no hay una verdad absoluta con respecto a cómo fue que ocurrió la subducción en el ciclo preandino. Y acá es donde se considera la cordillera del Viento, que está compuesta por rocas del Mesozoico inferior, y es por eso que se realiza este análisis para poder caracterizar petrográficamente las unidades del Triásico medio al Jurásico inferior, caracterizarlas geoquímicamente a través de análisis de roca total e isótopos,
interpretar la evolución y las variaciones del volcanismo dentro de la cordillera y así aportar datos empíricos de estas unidades mesozoicas para poder realizar un modelo geotectónico macro que permita explicar de mejor manera lo que ocurrió durante este periodo en el margen suroccidental de Gondwana. Así que para entender un poco de la geología de la Cordillera del Viento, esta se encuentra en el contexto de la cuenca de Neuquén, pero más bien en lo que es el basamento, ya que corresponde a uno de los depocentros del ciclo precuyano, que conforman lo que es la serie de graves y amigraves que fueron precursores de la apertura de la cuenca de Neuquén. Se generaron estos depocentros aislados, los cuales posteriormente se unieron y dieron paso a la cuenca neuquina. La Cordillera del Viento se encuentra en la zona norte de la provincia de Neuquén y además corresponde a uno de los depósitos precuyanos aflorantes del ciclo precuyano, ya que hay muchos que se han encontrado en subsuelo a través de estudios principalmente de YPF que anda buscando algún hidrocarburo por ahí. Y ya centrándonos en la Cordillera del Viento como tal, esta corresponde a un bloque de basamento alzado correspondiente a la faja plegada y corrida de Chosmalal. Tiene una morfología anticlinal, convergencia hacia el este y está compuesta por rocas que van desde el Pérmico superior hasta el Jurásico inferior. Ya de lleno en lo que son las unidades, el basamento de las unidades que se van a estudiar corresponde al grupo Choyoy, el cual está representado en el área por el complejo volcánico plutónico Huingancó, que se dispone en la ladera oeste de la cordillera, y se compone por mosogranitos y granodioritas del granito Huingancó, y la formación La Premia, que es una formación volcánica ácida formada por matos ignimbriticos y todas riolíticas bastante silicificadas. Sobre esta, y a modo de discordancia erosiva, se encuentra la formación Cordillera del Viento, que corresponde a la primera unidad del ciclo precuyano. Esta también comprende el núcleo central de la cordillera y se caracteriza por tener una composición litológica bimodal, con andesitas y basaltos andesíticos en la base de tonos violáceos, los cuales son subordinados y hacia techo dominan ya rocas ácidas, dacitas, ignimbritas, todas riolíticas, potentes mantos de ignimbrita de hasta unos 12 metros de potencia aproximadamente. Es caracterizada por ser depósitos de Sinrift y por relaciones estratigráficas fue adjudicada al Triásico Medio. Sobre esta se encuentra la segunda unidad del ciclo precuyano, que corresponde a la formación Millamichico, la cual comprende la ladera oriental de la cordillera y a diferencia de la formación anterior corresponde a una secuencia monótona de rocas poco diferenciadas. Son principalmente basaltos andesíticos, por ahí una que otra andesita, y de hecho, como se ve en la imagen, la diferencia de color es súper marcada. De hecho, en terreno es súper fácil diferenciar las unidades porque los colores que se ocuparon en la columna esquemática son de hecho los colores que se ven en el terreno, obviamente más exagerados. Y esta unidad está adjudicada al Triásico superior, pudiendo llegar al Jurásico inferior. Ya sobre esta formación ya no es parte del ciclo precuyano, corresponde al grupo Cuyo, que es el que marca el comienzo de la ingresión marina a la cuenca de Neuquén, y en el área se muestra por la formación La Primavera, que ya agarra el final del flanco oriental de la cordillera, y esta diferencia de las otras formaciones corresponde a una unidad más sedimentaria que presenta rocas volcánicas en la base, como basaltos y todas lapillíticas también, las cuales se intercalan con arcosas granocrecientes con abundante contenido fosilífero. Y de hecho, por este mismo contenido se le adjudicó una edad de Jurásico inferior tardío. A modo de comparación, en esta tabla tectonoestratigráfica se correlaciona la Cordillera del Viento con la Sierra de Chacaicó, que corresponde a otro de los depocentros del ciclo precuyano. También por ser parte del ciclo precuyano se puede correlacionar a todos estos depocentros, pero se consideró este para hacer la tabla, donde las rocas del precuyo se correlacionan con formaciones homólogas, y ya hacia el suroeste, la formación La Primavera, que corresponde al grupo Cuyo, se correlaciona con el miembro y calma de la formación Nacientes del Biobío en lo que es Lonquimay en Chile.
Así que esas son las unidades que se analizaron. Y bueno, a modo de metodología, nos fuimos a terreno con el profe Pablo y con Andrés, que es un profesor de la UA que nos acompañó también. Nos fuimos a terreno en el verano del año pasado, donde recolectamos en realidad 15 muestras, pero 3 quedaron pendientes, así que por eso solo puse 12. Y de las 12 muestras que sí se analizaron, a todas se les realizó descripción petrográfica mediante descripción de secciones delgadas, y a 7 de estas se les hizo análisis de roca total isótopos en los laboratorios de ACLAPS y la Universidad de Arizona respectivamente. Las otras 3 muestras quedaron para datación de circones y esas ya ojalá salgan en algún momento prontamente. Ahora, igual quiero comentarles por qué hay una densidad de muestreo tan grande en la parte sur de la cordillera a diferencia de la parte norte y por qué no hay en la parte central. Y es principalmente por lo complejo y por la suerte, porque era muy difícil acceder a la cordillera. Y por otra parte, en el sector sur de esta, tuvimos la suerte de que hablamos en una estancia para quedarnos a acampar y justo coincidió que el caballero que cuidaba el lugar era quien tenía paso a las tranqueras, ya que está todo cercado para poder subir. Así que por eso tuvimos una mejor capacidad de muestreo en esta zona más que en la zona norte. Y con respecto, bueno, los que ya lo vieron ya se saben esto, con respecto a las muestras que todavía no han sido parte del trabajo, a modo de anécdota, hubo un día en el que solo nos dedicamos a subir a la cúspide de la cordillera para poder encontrar una muestra. En realidad yo en ese tiempo no era muy experta en lo que es subir cerro, o sea, más allá de los terrenos, pero algo un poco más intenso, no tanto. Además la cordillera igual le hizo honor al nombre porque viento le sobra. Y bueno, fue una buena subida, intensa, un desafío, y esa muestra quedó pendiente, así que es como la motivación, que de hecho hablábamos con el profe para decir que no puede ser que esta muestra quede guardada si nos costó tanto encontrarla. Y bueno, una pequeña anécdota. Y ya con respecto a los resultados de la caracterización petrográfica, se describieron 3 rocas volcánicas y 3 piroclásticas para la formación Cordillera del Viento. Para Millamichicó, que es la unidad más monótona, 3 rocas volcánicas, y para la formación La Primavera, que es la que presenta una mayor variación litológica, una volcánica, una piroclástica y una sedimentaria. Voy a partir describiendo las rocas volcánicas de todas las unidades, luego las piroclásticas de Cordillera del Viento y La Primavera, y finalmente la roca sedimentaria de la formación La Primavera. Así que partiendo con las rocas volcánicas, la formación Cordillera del Viento, en esta se describieron 2 andesitas y una dacita, y las rocas menos diferenciadas presentan texturas porfírica y traquítica, con la plagioclasa como su fenocristal principal, típico de las andesitas, con texturas de desequilibrio, y alteradas a epíote y carbonatos. También se reconocen fenocristales de clinopiroxenos, los cuales están fuertemente alterados a piota y óxido, de hecho se encuentran pseudomorfizados. El anfíbol se restringe a la masa fundamental, también alterado a piota y reemplazado por óxidos, los óxidos diseminados, y solo se reconoce cuarzo y vidrio en una de las 2 andesitas. También las plagioclasas presentaban reemplazo a clorita, en algunos casos, como se ve en la imagen. Con respecto a la dacita, fue complicado describirla ya que estaba obliterada por recristalización de feldespatos alcalinos y estaba muy alterada, entonces había una pequeña sección en la que se podía ver y describir esta muestra, y dentro de esa pequeña sección se describieron texturas porfírica y felsítica. También había fenocristales de plagioclasa, pero a diferencia de las otras rocas, estos estaban alterados a sericita, y además domina la macla simple, a diferencia de los anteriores, que es macla polisintética. El cuarzo y el feldespato alcalino se restringen a la masa fundamental como un agregado microcristalino junto al vidrio, y además se reconocen líticos volcánicos descritos como andesita por principalmente el contenido de plagioclasa, de fenocristales de plagioclasa.
Ahora las rocas volcánicas de la formación Miya-Michiko mantienen la monotonía de esta unidad y todas corresponden a basaltos con texturas porfíricas, traquíticas, también amigdaloidales y afiltradas, que esa es una diferencia con las rocas anteriores. Mineralógicamente hablando, se reconocen fenocristales de plagioclasa, también con texturas de desequilibrio, olivinos alterados a clorita y sericita, como el que se ve en la imagen. De hecho, eran muy bonitos y en terreno no lográbamos saber qué eran porque donde estaban con textura simplectítica no sabíamos si era algún piroxeno, o un olivino, y ya en el microscopio se pudo ver. También se reconocen piroxenos en la masa fundamental y anfíboles, alterados a clorita estos últimos y los anteriores a óxidos y epidota. Fenocristales de enstatita en una de las muestras, máficos indeterminados que podrían ser clinopiroxenos y ortopiroxenos, y vidrio desvitrificado solo en una de las muestras. Ahora, la roca volcánica de la formación La Primavera corresponde a un basalto con texturas traquíticas, también presente intergranular y heteroacumulado. Además, bueno, sigue siendo dominante la textura sieve en las plagioclasas, también tiene alteración a epidota y carbonato. Se reconocen fenocristales de clinopiroxeno, los cuales son esqueletales, y otros ya están solo envallados, alterados a clorita, epidota y carbonatos. Otros piroxenos se restringen a la masa fundamental junto con máficos indeterminados, los cuales están pseudomorfizados a biotita y óxidos, y opacos diseminados. Ahora con respecto a las rocas piroclásticas, y creo que aquí es donde me quedé antes de que se cortara, las rocas piroclásticas de la formación Cordillera del Viento corresponden a tobas, dos tobas cristalinas y una toba vítrea, donde dominan las texturas de desequilibrio en cristales y fiames, fragmentales como característico, entonces no es algo muy novedoso. Con respecto a los cristaloclastos, se reconocen plagioclasas, cuarzos, máficos pseudomorfizados a óxidos, cristales de sanidina, los cuales se encuentran envallados, anfíboles, y en los litoclastos se reconocen litoclastos de líticos de pómez y líticos volcánicos. Además, el vidrio presentaba manchones, los que podrían ser posibles minerales máficos que habrían sufrido algún proceso secundario, y esquirlas. Lo otro que llama la atención y que se notaba harto en el terreno es que las rocas estaban muy alteradas, muy silicificadas, entonces igual era muy difícil poder reconocerlas en muestra de mano. Y es por eso que no se le tomó tanta importancia tampoco a la descripción de muestra de mano. Ahora, la toba de la formación La Primavera, a diferencia de las tobas de Cordillera del Viento, corresponde a una toba lítica, con un mayor contenido de líticos volcánicos. Sus cristaloclastos siguen habiendo cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasas y sanidina, las cuales también se encuentran envalladas, como se ve en la imagen. Litoclastos solo volcánicos, alargados y angulosos. El vidrio se encontraba silicificado, y lo que llama la atención de esta toba es que presentaba una gran cantidad de carbonato y además pellets de glauconita, y algunas oquedades que estaban rellenas por carbonatos y y glauconita, que tenían la forma de haber podido ser posibles restos fósiles. Y de hecho, esa toba se parecía mucho a la arenisca que se describió para la formación La Primavera, que corresponde a una arenisca feldespática, también con muchos líticos volcánicos, tanto alargados como angulosos, con cristaloclastos de plagioclasa, biotita, opacos, cuarzos y zircones, y un gran contenido de bioclastos, tanto como equinodermos, como algas, gastrópodos. De hecho, ahí hay una sección de un gastrópodo, aquí otra placa de equinodermo, corales, espículas, y una vasta cantidad sí, de glauconita, tanto como en la fase ligante como en forma de pellet, que sería la que se ve en este sector.
Y esa sería la caracterización petrográfica de las muestras que se obtuvieron. Y con respecto a la caracterización geoquímica, en la Cordillera del Viento hay un trabajo que es como el trabajo base, que es el trabajo de Llambías y otros del 2017. Y por lo mismo se tomaron muestras de este trabajo, datos, para poder hacer comparaciones tanto con el basamento de las unidades del ciclo precuyano y también para poder ampliar el universo de datos de este estudio. Así que para la premia se utilizaron 3 muestras de Llambías, para la formación la premia, que corresponde al miembro volcánico del complejo Wingancó. Para la formación Cordillera del Viento se realizó el análisis a 3 muestras y se tomaron 5 del trabajo de Llambías. De este trabajo se descartó una de las muestras, ya que al hacerle la descripción petrográfica correspondía a una toba. La formación Miami-Chicó, se tomaron 3 muestras en este trabajo y 3 de Llambías. Y finalmente para la primavera solo se analizó una y se tomaron 3 muestras de Llambías. Como les decía, la alteración era muy marcada en las rocas y de hecho la mineralogía igual se observa, sobre todo en las rocas diferenciadas de la formación Cordillera del Viento, o al menos en la dacita que se describió. Y es por eso que se realizaron los gráficos indicadores de alteración, los cuales muestran una dispersión de los datos, lo cual indica una movilidad alta en los elementos. Es por lo mismo que si bien se realizaron los diagramas Harker de todas las muestras, estos no se tomaron en consideración para interpretaciones consistentes, ya que la movilidad puede generar que esto no sea tan fiable como posiblemente los elementos incompatibles, las tierras raras. Y de hecho eso también se refleja en los gráficos de clasificación química de las rocas, donde, por ejemplo, en el campo de la riolita, en el diagrama TAS, se ve una gran cantidad de rocas pertenecientes o cercanas a este campo, siendo que en el diagrama para rocas alteradas hay solamente uno. Y también otro ejemplo sería una supuesta tráquea andesita tomada en este trabajo, la cual en realidad corresponde a lo que es un basalto. Así que, tomando solamente el gráfico de Winchester y Floyd, y a modo de ir viendo cómo se comportan las rocas, el miembro volcánico del complejo Wingancó presenta principalmente composiciones ácidas. La formación Cordillera del Viento es la que tiene el espectro composicional más amplio, aunque tiene un poco de desarrollo de rocas intermedias. Perdón. La formación Miami-Chicó son principalmente basaltos, y ya la formación de la primavera se restringe netamente a lo que son basaltos. Ahora, con respecto a los gráficos de elementos traza, se hizo obviamente uno para cada formación. La formación Cordillera del Viento se comparó con formación La Premia del complejo Wingancó, con los datos de Llambías, y la formación La Primavera se comparó con el miembro Icalma, que es el miembro con el cual se correlaciona en el sector de Lonquimay, con datos obtenidos de Rosell 2018, 19. 2020, ay sí, si no después me reta. Así que eso, a modo general, todas las muestras presentan un enriquecimiento en liles y patrones subhorizontales de HFCE con concentraciones similares al MOR. Los canales de neobiotantalo y anomalías positivas de plomo son ubicuas en todas las formaciones. Y además se reconocen anomalías negativas de estroncio, fósforo y titanio dentro de la formación Cordillera del Viento. Considerando que esta formación, tanto en la petrografía como en la bibliografía, es considerada una formación de un carácter bimodal, este gráfico se dividió en 2, con las rocas ácidas de Cordillera del Viento y las rocas básicas de Cordillera del Viento. Y efectivamente se ven diferencias dentro de estos 2 tipos de composiciones, ya que las rocas ácidas son las que presentan las anomalías negativas y presentan un comportamiento similar a la formación La Premia, mientras que las rocas básicas no presentan estas anomalías y se comportan más parecido a lo que son las unidades que se encuentran por sobre estas, que son Miami-Chicó y La Primavera. Ahora, con respecto a las tierras raras, de nuevo, misma disposición de los gráficos. Todas presentan pendientes negativas y patrones horizontales de tierras raras pesadas.
Además, sus patrones tienden a ser subparalelos y se ve que la dispersión de estas muestras es mayor en las unidades más antiguas y se vuelve menos disperso en las unidades más recientes. Ahora, el contenido de muestras de Cordillera del Viento es mayor que el de la primavera, pero aún así se ve que, aunque sean 4 muestras, están bien juntitas dentro de lo que es el gráfico. Y nuevamente se observan anomalías solamente en la formación Cordillera del Viento de Europio. Y si volvemos a separar entre rocas ácidas y rocas básicas, se observa que la anomalía negativa de Europio se encuentra en las rocas ácidas y mantiene este comportamiento similar con la formación La Premia, mientras que las rocas básicas carecen de esta y presentan un comportamiento similar en las unidades más recientes. Ahora, con respecto a los isótopos, son los rangos de, isótopos de estroncio y neodimio. Se realizó el gráfico de las razones de estroncio versus epsilon neodimio, con el ploteo de la corteza paleozoica, el magmatismo paleozoico superior, el campo del Mor, y esto lo que sería una línea, entre comillas, de mezcla entre lo que es la corteza y el Mor. Así que estos son, en este lado se ven los valores, el rango de valores de los isótopos de las razones de estroncio. Se descartó una de las muestras de Cordillera del Viento, ya que se alejaba mucho del resto, presentaba un valor anómalo. Y los valores de epsilon neodimio, solamente hay una muestra de Miami Chico que presenta un valor negativo. Y lo que llama la atención es que estas son rocas más enriquecidas que un manto primitivo. Y si bien acá está el 10%, el 30%, muestran aproximadamente un posible 20% de asimilación de corteza. Ahora, con respecto a los isótopos de plomo, están ploteados los campos de la corteza continental inferior, corteza continental superior, los EM y el resto de los campos. Y acá todas las muestras caen, o la mayoría, en lo que es el campo M2, que indica una fuente enriquecida y un aporte de sedimentos terrígenos, mientras que solo la muestra de la formación La Primavera se escapa de esta y cae en el campo de lo que es la corteza continental inferior. Así que esos serían todos los resultados de la investigación. Y a modo de discusión, y a modo de comentario igual, yo creo que todos los que nos toca hacer la memoria o un trabajo, lo que más cuesta es la discusión. Debo admitir que me lo craneé mucho, me costó mucho poder ordenar las ideas, porque uno se llena de ideas y se llena de información y cree que no entiende nada y tampoco hay que ir buscándole el orden. Así que el orden que le di yo al menos fue: primero, hablar de las variaciones del volcanismo durante este periodo de la Cordillera del Viento, que es más como un resumen para ver cómo va variando el comportamiento de las rocas desde Cordillera del Viento hasta la primavera. Luego, las restricciones de las fuentes de los magmas. Posteriormente, hice una comparación con otras cuencas del ciclo precuyano y con la Patagonia. Y finalmente, el escenario tectónico al cual llegué del volcanismo para estas latitudes en el Mesozoico inferior. Así que partiendo con las variaciones del volcanismo y de nuevo con esta columna esquemática, el volcanismo del ciclo precuyano comienza con la formación Cordillera del Viento, con un volcanismo menos diferenciado inicial, el cual se ve marcado por las rocas, las andesitas, basaltos, que posteriormente varía a un volcanismo explosivo y potente, que de hecho domina sobre las rocas menos diferenciadas, el cual se ve marcado por los campos los mantos de ignimbritas y las rocas, como las dasitas, las rocas volcánicas más ácidas. Posterior a esto hay una variación con la formación Miñamichicó, la cual presenta un volcanismo efusivo con un ascenso más rápido, el cual se ve reflejado tanto en sus texturas como el hecho de que sean rocas muy poco diferenciadas, y además en la poca dispersión o la dispersión menor que tienen los patrones paralelos de tierras raras en comparación a la Cordillera del Viento. Y finalmente viene la formación La Primavera, que ya hay una disminución del volcanismo. Como les decía, las rocas volcánicas se restringen a la base, mantienen sí su comportamiento efusivo, pero también hay intercalación con rocas piroclásticas. Además, estas rocas, debido a la presencia de glauconita y de posibles restos fósiles que presentaba la toba,
se fueron formadas en un ambiente ya asociado a lo que es el comienzo de la ingresión marina, que autores como Busilano y Gutiérrez Pliemling comentan que son quienes definieron los fósiles de la formación. También presenta un ascenso rápido, evidenciado en los patrones de tierras raras, como les decía, intercalado con el comienzo de la ingresión marina, y además estudios como el de Rosell 2020 muestran que hay un aumento en el volcanismo en lo que es el sector de Lonquimay. Entonces esto podría aportar a la hipótesis de que efectivamente el vulcanismo empezó a disminuir en este sector y empezó a aumentar en lo que es ya el sector occidental del margen. Y eso con las variaciones del volcanismo. Con respecto a las restricciones de la fuente de los magmas, se realizó el diagrama de circonio versus itrio para ver a qué tipo de series corresponden, y se observa que todas las muestras presentan series transicionales y toleíticas, y dejando de lado en primer lugar las rocas de la formación La Premia, y viendo que las muestras naranjas son más antiguas que las celestes, se ve que hay una evolución hacia una serie toleítica. El trabajo de Jan Bies, ellos vieron la anomalía del novio Tantalo y consideraron esta para decir que todas las rocas son calcoalcalinas. Sin embargo, se sabe que cualquier roca que sea calcoalcalina va a tener una anomalía de neobio tantalo, pero no necesariamente todas las muestras que tengan neobio tantalo negativo van a ser rocas calcoalcalinas, ya que también pueden haber series toleíticas y transicionales. Y estos campos, no se preocupen que después los retomo. Ahora, con respecto a los elementos incompatibles y tierras raras, los patrones similares y subparalelos dentro de esta pueden sugerir una fuente común de los magmas. Las anomalías negativas de neobio tantalo, positivas de plomo y enriquecimiento en lile, sugieren un ambiente de subducción activo y participación de fluidos por deshidratación de la losa. Y además, el patrón subhorizontal de tierras raras pesadas sugiere la ausencia de granata en la fuente, y el ascenso rápido de la formación Michico y la primavera se puede ver evidenciado por la poca dispersión que presentan las muestras en los patrones de tierras raras. Ahora, considerando la excepción de las rocas ácidas de la formación Cordillera del Viento, que presentan un comportamiento similar a la formación La Premia en sus elementos incompatibles y sus tierras raras, en primer lugar, considerando la anomalía de Europio, estas fueron formadas en condiciones reductoras, y por otra parte, estudios realizados en el Basin and Range, en la provincia en Estados Unidos, indican que en las fases iniciales de un proceso de rifting es común que haya asimilación de rocas corticales dentro de las primeras unidades volcánicas de estos depocentros, lo cual podría explicar por qué esta parte de la formación Cordillera del Viento muestra similitudes composicionales con la formación La Premia. Ahora, también se realizaron los gráficos de discriminación tectónica para rocas volcánicas ácidas, intermedias y básicas, y para rocas básicas e intermedias, donde en el primer gráfico las muestras caen en el campo de lo que sería basaltos de arco, y en el segundo gráfico se observa que son principalmente transicionales y algunas calcoalcalinas. Y esta componente es la que Jan Bies utilizó para considerar las rocas del ciclo precuyano como parte del arco triásico, ya que en ese entonces todavía no había un consenso claro sobre en qué lugar se encontraba el arco. Sin embargo, muchos estudios estructurales muestran, y de hecho el ciclo precuyano es conocido como una serie de Grabens y Hemigrabens, entonces no podría ser parte de un arco magmático. Y además la reconstrucción reciente del trabajo de Navarrete y otros del 2019 indica la posición del arco triásico superior, al menos para estas latitudes, al oeste, restringiendo la cordillera del Viento a lo que sería un ambiente ya de trasarco. Con respecto a la firma isotópica de las razones de estroncio y epsilon neodimio,
se observa que hay un aporte de un manto empobrecido, pero también este 20% de asimilación de corteza, lo cual igual es difícil de explicar, considerando que el ciclo preandino se caracteriza o tiende a verse como un periodo extensivo. Rosell y otros del 2020 ven esta misma disyuntiva en las rocas jurásicas en Lonquimay, donde de hecho se encuentra el miembro Icalma, y ellos sugieren que esto puede ser por posibles heterogeneidades en el manto o por aportes derivados del slab, posiblemente por procesos de erosión y de aporte de sedimentos en la losa. Con respecto a los isótopos de plomo, el campo M2 indica que viene un aporte de un manto enriquecido y puede presentar entre un 5 o un 10% de participación de sedimentos terrígenos, lo cual calzaría con una de las hipótesis del profe Pablo. Pero no podemos saber si es que efectivamente es solo participación de sedimentos o de algún manto enriquecido. Y es por eso que se realizó el gráfico Samario-Lantano versus Torio-Lantano, para poder indicar cuánto es el aporte de enriquecimiento de sedimentos. Y acá, más que las muestras caigan o no en el campo, lo importante es ver el vector que estas generan, considerando que son cogenéticas. Y siendo que esto ya lo asumimos, y descomponiendo el vector, se observa que efectivamente hay un aporte de sedimentos y también de un manto enriquecido, lo cual igual es... no coincide con lo que sería, por ejemplo, el comportamiento de los elementos incompatibles. Sin embargo, las razones de lantano y terbio y potasio bario de muestras de la formación Miami-Chicoy y la primavera sí son similares a un comportamiento de toleditas de intraplaca. Entonces acá igual se muestra que también hay un aporte de algún manto un poco más profundo dentro de la formación de las rocas. Ahora, con respecto a la comparación de las unidades estudiadas con otras regiones, en primer lugar va la comparación con otras cuencas del ciclo precuyano, tomando el trabajo de Delia y otros en 2012, quienes realizaron un análisis petrológico y geoquímico de los depósitos precuyanos al sur de Neuquén, algo similar a este trabajo. Y ellos consideraron las sierras de Chacaicó, de Chachil y de Sañicó, que son las que se encuentran en la parte sur de la provincia. Con respecto a la petrografía, no varían mucho, pero sí presentan un mayor desarrollo de rocas intermedias en comparación a las unidades presentes en la formación Cordillera del Viento. También hay un vasto desarrollo de rocas piroclásticas, y en las rocas volcánicas dominan las texturas traquíticas, porfíricas y vitrofílicas, lo cual es similar a las muestras al menos que describí yo. Y ellos lo asumen como un sistema de cristalización a bajas presiones, lo cual podría estar asociado a algún proceso extensivo. Por otra parte, las texturas de desequilibrio y reabsorción, que también se muestran, de hecho, casi todas las rocas volcánicas presentan plagioclasas con textura sieve, y ellos lo asumen como un ascenso complejo y variaciones en el mecanismo eruptivo, o sea que en realidad, si bien hay rocas poco diferenciadas, el ascenso no fue tan sencillo como para que, debido a que dio paso a la generación de este tipo de textura. Ahora, con respecto a la geoquímica, ellos también marcan una impronta de subducción, se observan en sus muestras anomalías negativas de neoyo tantalo y las mismas características de las unidades de este estudio. También, bueno, de nuevo volvemos a los gráficos de discriminación, y los campos son las tres sierras, los que les dije que iba a retomar después, y caen en el campo de basaltos de Arco. A diferencia de las rocas de la Cordillera del Viento, estos, más que ser transicionales a toleíticos, son más calcoalcalinos a transicionales, su serie. Y dentro del segundo gráfico de discriminación también ya están dentro netamente de lo que sería un arco calcoalcalino. Una manera que tuve para poder explicar esta diferencia, siendo que son rocas correlacionables y que se formaron dentro de un mismo contexto, es tomando en cuenta el modelo de Navarrete, quien dispone el arco jurásico
el arco triásico superior de esta forma, donde a los 39 grados comienza a dislocarse hacia lo que es el este, colocando la cordillera del Viento en una posición ya más de trasarco y las sierras del sur en una posición un poco más cercana al arco. Entonces esto podría explicar de alguna manera la influencia de una asignatura más calcoalcalina en el sur, a diferencia de Cordillera del Viento, que ya podría estar más ligada a algo de una extensión de Trasarco. Por otro lado, volviendo al trabajo de Navarrete, ellos generaron un modelo de evolución geodinámica en la Patagonia y en la península antártica, donde para el Triásico superior, para estas latitudes, sugieren, y debido a la disposición del arco, que efectivamente hubo un flat slab, pero el arco estaba lejano a la fosa aproximadamente unos 1100 kilómetros, lo cual es mucho como para que solo el carácter boyante de la placa pueda hacer que se genere el flat slab. Entonces ellos apoyan la teoría de que posiblemente habían anomalías térmicas que lo que hicieron fue empujar la placa para poder generar este flat slab. Y ya para el Jurásico inferior, proponen que hubo un slab breakoff, lo cual fue coetáneo al impacto de la pluma Karoo. Y además de este slab breakoff, ocurre un retroceso del slab, el cual además genera un proceso de succión que hace que la placa migre hacia el oeste y lo que hace que ésta mantenga un mayor tiempo su actividad y su influencia dentro de lo que sería el margen de Gondwana. Entonces, esto es lo que podría explicar de alguna forma el enriquecimiento y los aportes de un manto más enriquecido dentro de las rocas de Millamichico y la Primavera, que eran las que mostraban una tendencia o alguna influencia de una fuente más profunda y más enriquecida. Así que con todo eso, el escenario tectónico para estas latitudes durante este periodo de tiempo comienza con el ciclo precuyano, el cual está asociado a un volcanismo de sin rift en una región de Trasarco, con variaciones en el volcanismo asociado al desarrollo del rift, partiendo con algo un poco más ácido y luego con una extensión rocas más efusivas y mantos más monótonos y potentes de basaltos asociados a la extensión, que posteriormente dio paso a la disminución del volcanismo y el aumento de este hacia el oeste, ¿sí? Y junto con el comienzo del desarrollo de la cuenca de Neuquén, lo cual se ve evidenciado dentro de lo que es principalmente su petrografía. Así que eso sería todo en la discusión, y a modo de conclusiones, bueno, las rocas volcánicas y piroclásticas del Triásico Medio Jurásico Inferior de la Cordillera del Viento presentan una fuente común de los magmas. Estas fueron formadas en un ambiente de subducción activo. Sus razones isotópicas indican aportes de una fuente empobrecida con leves improntas de contaminación cortical, con aportes de la corteza continental inferior, un manto enriquecido y participación de sedimentos. Si bien la Cordillera del Viento es definida como una formación bimodal, domina las rocas ácidas por sobre las menos diferenciadas, las cuales se restringen a la base. Además, las rocas ácidas de esta formación se formaron en un ambiente reductor y sufrieron procesos de asimilación de la formación La Premio. Las rocas de la formación Millamichico y la Primavera sufrieron un ascenso rápido, y finalmente la formación La Primavera marca el inicio de la ingresión marina en la región y la disminución del volcanismo dentro de esta. Así que esas serían las conclusiones, las referencias del caso. Y bueno, quería terminar con esta frase porque la encuentro muy bonita. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación. Les recordamos a los presentes que cualquier pregunta que tengan para Javiera la pueden escribir por el chat y luego yo la puedo leer para preguntársela directamente. Quizás para partir, puedo partir con una pregunta que me pareció así. Quería preguntarte un poco sobre, creo que fue uno de los últimos gráficos de la parte de la discusión, cuando hablabas de los sedimentos y el enriquecimiento, el vector que se hacía, como de manera, por decirlo de manera. Quería preguntarte si es que hay alguna manera, por ejemplo, de saber, en realidad yo desconozco esta área, no es mi área de especialidad,
pero el tema de, por ejemplo, ocurra primero el tema de la involucración de los sedimentos y luego el enriquecimiento, o en realidad no es importante saber si hay una temporalidad entre los dos factores y solamente te interesa el vector, que hubo, por ejemplo, sedimentos y enriquecimientos a pesar de que uno haya pasado primero que el otro o hayan pasado simultáneamente. La verdad no sé si existe alguna manera de ver si fue primero el huevo o la gallina, pero yo creo que sí es relevante y sí sería interesante, ya que considerando que se sugiere que hay anomalías térmicas ya para el Triásico superior al Jurásico y puede que hayan rocas de Cordillera del Viento que son más antiguas que muestren también alguna tendencia a este vector, podría indicar posiblemente que el enriquecimiento fue antes o después, pero viendo la ubicación de las muestras, dándole una temporalidad y viendo si es que es lineal a la linearidad del vector. Pero más allá, no sé si se le puede dar una temporalidad. Y si alguien sabe, sería bacán, porque creo que es bien interesante poder saber si comenzó el aporte de sedimentos antes o un enriquecimiento más profundo. Súper, muchas gracias. Aquí Marión te deja sus felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Saludos, Marión. Sí. De igual manera, queremos agradecer bastante lo que fue la concurrencia en la charla, que fue avisada de igual manera con bastante poca anticipación. Tuvimos un máximo de 22 personas, lo cual fue bastante para una charla que fue avisada bastante sobre la marcha, así que les agradecemos a todos. Voy a ver si que aparecen un poco unas preguntas durante los próximos 5 minutos, si no después podemos pasar a lo que sería el cierre de la charla. Acá Lucas tiene una pregunta, dice, ¿en las muestras solo se consideraron rocas o también se le hicieron muestras a fósiles? No, solo a rocas. Sí, a fósiles no. Es que de hecho, es que me gustan las anécdotas, pero cuando nos fuimos a Argentina al terreno, tuvimos no un problema, pero nos pusimos a conversar con un aduanero argentino y nos preguntó dónde íbamos, le dijimos que no, que teníamos que hacer un estudio de rocas que nos duela o no le interesa mucho a la gente porque no tienen ni mineralogía, ni mineralización ni nada por el estilo. Y nos dijo que si nos pillaba, si a la vuelta él estaba, nos botaba todas las muestras. Así que fue como, chuta, no nos vamos a arriesgar. Tuvimos la suerte de que no estaba él, así que pudimos pasar, y por el tema de las leyes de patrimonio, tanto de Chile como Argentina, no podíamos llegar y pasar fósiles. De hecho, todas las fotos, todos los fósiles que aparecen en esas fotos, incluso esa huela grandota que yo me la quería traer, las dejamos porque si ya nos iban a estar vigilando por rocas que no tenían, entre comillas, interés, llegar con un fósil iba a ser casi que apuñalarnos solo, así que los fósiles los dejamos de lado. Súper. Acá tenemos otra pregunta de Carlos. Él te pregunta cuál fue el estilo de subducción durante el Triásico para tu zona de estudio y si conoces las variaciones en el estilo de subducción a lo largo del margen gondwánico. No sé a qué se refiere en el estilo de subducción. Como tal vez el ángulo o... Claro, yo creo que se refiere a eso, quizás un poco sobre los detalles de qué subducción tenía. No, la verdad de eso no, solamente nos centramos en si la subducción fue o no fue un proceso activo. Más que nada, y de hecho, bueno, el Triásico sigue siendo un tema de harta discusión. De hecho, a mí me dio bastante cuco meterme en este tema siendo una estudiante de pregrado, porque igual es un tema polémico, pero dije, ya voy a hacer lo que entiendo con lo que tenga, y eso, no, así como saber el ángulo o algo así. También se pueden realizar estudios estructurales, de hecho. De hecho, las cuencas del ciclo precuyano son bien interesantes porque... Espera, voy a volver a la imagen. No puedo volver a la imagen, ahí sí. Si se dan cuenta, la forma que tienen no es una forma lineal. Entonces sí tiene que haber ya yéndonos, por ejemplo, a una subducción oblicua, tratando de pegarme un carril, sí tiene que haber alguna explicación para que tengan esta morfología, y de hecho
es como el esqueleto de lo que es la cuenca de Neuquén. Entonces, hacen falta más estudios para poder decir bien el arreglo completo del tipo de subducción en estas latitudes. Perfecto. Manuel pregunta si tienes evidencias geoquímicas de la subsidencia generalizada que ocurre en el Jurásico inferior o solo hay evidencias de rift. No, de subsidencia no. Perfecto. No. No, de hecho, en lo que es subsidencia no me metí mucho, la verdad. Me centré más en lo que era el proceso de rifting del ciclo precuyano y la formación de la primavera, tomándola como ya culminando lo que es el ciclo precuyano, considerando la estratigrafía de las rocas volcánicas, pero no más allá de eso. Perfecto. Bueno, aquí nuevamente te colocan tus felicitaciones. Tremenda charla. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que ahora podemos ya dar cierre a lo que fue la charla de Javiera. Nuevamente agradecerte por tu disposición también de poder repetir la charla para las personas que quieran verla después en el canal de YouTube. Y muchas gracias a todos los participantes. Estas charlas las van a poder observar luego en nuestro canal de YouTube y en el grupo de Ciclo Geológico y los invitamos cordialmente a la charla de la próxima semana también. Muchas gracias.